días, bienvenidos una vez más este domingo por la mañana. Si estás conectado con nosotros en la transmisión en vivo y si no, tal vez en el horario en que puedas unirte junto con tu familia a nosotros para poder celebrar el nombre del Señor y escuchar su palabra. Me gustaría leer con ustedes una parte del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Realmente tenemos la certeza de que cuando estamos juntos somos bendecidos y disfrutamos de la vida del Señor. En un abrazo, en estrechar las manos, en orar o cantar juntos cada domingo en el templo. Pero este tiempo de espera nos está costando. Parece que nunca llega el momento en que vamos a volver a encontrarnos, que sin duda será así. Pero bueno, aprovechemos este tiempo para usar los medios que sí tenemos para estar juntos. Hay plataformas digitales, hay redes sociales que nos permiten encontrarnos y compartir con los hermanos en la semana y los domingos como hoy. Te aliento a que no dejes de conectarte, de estar juntos con otros hermanos, porque realmente el Señor sigue bendiciendo a su pueblo, sigue hablando a nuestros corazones en este tiempo. Oremos en este momento para poder dejar esta reunión en sus manos y que Él pueda acercarse a nosotros y nosotros rendirle a Él la alabanza y el honor y la honra que merece. Amado Padre, en esta mañana una vez más, venimos con un corazón agradecido delante de ti, porque tú nos guardas, nos cuidas y nos muestras tu favor cada día. Por eso, Señor, apartamos este tiempo para reconocerte, para dedicarnos a celebrar tu nombre, para escuchar tu palabra, para dejar que hables a nuestros corazones y queremos ser dóciles, Señor, a lo que nos enseñas para poderlo vivir y para poder ser luz y sal en este tiempo tan difícil. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.
hermanos. Qué bueno es adorar al Señor juntos. Y también ahora juntos vamos a buscar la presencia de Él. Ahí donde estés, si tenés una Biblia, y si no, yo voy a leerte un pedazo de la palabra de Dios. Está en Éxodo 33 y dice así: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto se lo dijo Dios a Moisés, cuando Moisés tenía que hacer algo muy difícil, muy importante, y no sabía cómo hacerlo. Y seguramente en este tiempo tendrás cosas que hacer, situaciones que sobrellevar, y necesitas de la presencia de Dios. Todos necesitamos de su presencia. Y vamos a pedirle para que su presencia nos guíe en este tiempo, nos acompañe. Sabemos que Él está y que su presencia está, pero más que nunca en este tiempo vamos a buscarlo juntos. Vamos a orar. Y Señor amado, gracias, porque realmente, como dice tu palabra, tu presencia está. Vos estás, vos sos real, Señor. Y en este tiempo difícil que cada uno de nosotros tenemos, situaciones que sobrellevar, personas que quizás acompañar, un trabajo que estamos esperando. Vos sabés, Señor, cada uno de nuestros corazones qué es lo que necesitamos. Por eso, Padre, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de esa presencia que nos va a guiar a ese buen camino, a esa buena solución, a eso que hay que hacer, Señor, que no sabemos, que dudamos, pero si vos estás con nosotros, sabemos que es más fácil, sabemos que nos acompañás, sabemos, Padre, que la paz va a estar, aunque sea difícil la situación, aunque parezca que no es posible, vos lo harás posible, porque tu presencia, Señor, va a ser la que nos va a acompañar en este tiempo. Padre Santo, realmente te dejo todo en tus manos, Señor. Todo lo que están mirando, todo lo que están oyendo, todo lo que están pidiendo dentro de cada uno, su necesidad, su petición. Gracias porque realmente confiamos en vos. Gracias porque realmente sabemos que tu presencia nos va a acompañar. Y es tan revelador en este tiempo de saber de que tu presencia está aún en el caos, en la inseguridad, detrás de la puerta de nuestra casa cuando salimos, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando entra el miedo, el pánico, la incertidumbre, vos estás porque tu presencia nos acompaña. Y eso nos da seguridad, Señor. Que en este tiempo cada uno de nosotros podamos estar seguros, tranquilos y en paz, caminando, andando, viviendo, porque sabemos que tu presencia nos acompaña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, ahora los dejo con la palabra de Dios, que es un momento también muy especial para cada uno de nosotros. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buen domingo para cada uno de ustedes. Un domingo más, pero no es un domingo más. Hoy es el domingo donde estamos celebrando y recordando el Día del Padre, así que es un domingo especial. Obviamente, mi saludo, un abrazo afectuoso a todos aquellos que son padres. Realmente es un privilegio, es un honor ser padres, pero también es una responsabilidad enorme. Así que, juntamente con el saludo, está mi pedido delante del Señor de que nos capacite, de que nos dé la idoneidad para poder ser los padres que Él quiere que seamos. Y obviamente tenemos el mejor ejemplo en Él, ¿no? En nuestro Dios, el mejor Padre. Así que podamos aprender de Él y que este sea un tiempo donde su Espíritu Santo nos guíe a la calidad de padres que Él desea, que Él pretende en cada uno de nosotros. Antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, quería compartir con ustedes con respecto a los grupos pequeños. Seguramente en estos días, si no te llegó, te va a estar llegando la información. La idea es que poco a poco podamos estar retomando, obviamente con todo lo que es el protocolo de seguridad, con el distanciamiento social, barbijo,
con la situación de poder estar alcoholeando nuestras manos, desinfectando el lugar, pero que aquellos que así quieran y que estén de acuerdo en hacerlo, están en total libertad para poder estar juntándose, máximo hasta 10 personas, como ya el Estado, las autoridades han habilitado, han aprobado las reuniones familiares, tanto en la semana como en el fin de semana. Aquellos hermanos que consideren y quieran, ¿no?, obviamente, estar retomando la actividad de los grupos pequeños presencialmente, creemos y consideramos de que ya esto puede darse, ¿no? Obviamente con estricto cuidado de lo que estamos haciendo, siendo realmente conscientes de que debemos cuidarnos para cuidar a los demás. Así que les pedimos por favor que puedan respetar todo lo que tenga que ver con el protocolo de higiene y de seguridad que es de público conocimiento. También quería compartir con ustedes con respecto a mi salud. Me voy a tomar unos minutitos para compartirles, ya que muchos me consultan. Gracias a Dios estamos mucho mejor. Las manos, aunque no las puedo mover totalmente o con la movilidad que tenía antes, vienen mejorando. El pie, sigo con el pie movilizado, con una bota, pero bueno, quédense tranquilos, hermanos, que gracias a Dios la mano de Dios se sigue viendo sobre mi cuerpo, sobre mi vida en este tiempo, y le doy gracias a Dios porque puedo comprobar una vez más, como tantas veces lo he podido hacer, de que Dios es bueno. Y finalmente también quería compartir con ustedes esta cualidad o este concepto que voy a desarrollar en el mensaje. El título precisamente del mensaje es Asombroso Dios. Y cuando pensaba precisamente en este título, en este mensaje, Dios me llevaba a, de alguna manera, recordar las situaciones vividas en mi niñez. Hoy estamos hablando y estamos festejando y celebrando el Día del Padre. Y si hay una de las cosas que yo recuerdo cuando mi padre estaba en vida, yo lo perdí con 10 años, como muchos de ustedes saben, siendo pequeño, pero había dos formas, ¿no? o dos maneras de castigo cuando uno cometía un error en casa. Uno era que ese castigo lo aplicara mi mamá, mi madre. Y mi madre era de pocas palabras y de más acción. Entonces había una cuestión de que uno tenía que tratar de mantenerse a una distancia, de estar a salvo, una distancia considerable. Pero igualmente, aunque tuviera esa distancia, de alguna manera la vieja se las arreglaba y con una chancleta, con algo a mano, te alcanzaba. Ahora, la otra forma de, no sé si llamarlo castigo, pero la otra forma de corrección era la de mi papá. Y mi viejo te sentaba y comenzaba a hablarte y te confrontaba. Y la verdad que, de verdad lo digo sinceramente, prefería el chirlo, el chancletazo o lo que estuviera a mano de mi vieja antes que las palabras y la confrontación de mi papá. ¿Por qué? Porque el viejo te calaba hasta lo más profundo y llegaba a tocar la profundidad del interior de tu ser, haciéndote reflexionar, confrontándote, y no se te iba enseguida, porque por ahí el tirón de oreja, el tirón de pelo, al ratito te olvidabas y ya el dolor se te había pasado. Pero cuando el viejo te sentaba en el patio, en la pieza, donde sea, y te hablaba, esas palabras, esa reflexión, eso que él te compartía, quedaba trabajando en tu vida durante mucho tiempo. Y le doy gracias a Dios por esos tiempos de calidad que pude disfrutar con mi padre. Y esto me llevó tal vez a compartir en este Día del Padre este mensaje con vos. Y antes de poder avanzar, yo usé la palabra confrontación. Y bueno, quiero de alguna manera declarar, o la voy a usar mucho en el mensaje, manifestar qué significa esto de confrontación. ¿Cuál es el significado? Y confrontar es el careo o el enfrentamiento entre dos o más personas, pero también es la comparación, es decir, el hecho de cotejar, de poner en comparación una cosa con la otra.
Y yo pensaba en mi Padre terrenal, pero cuando uno lo lleva al Padre celestial, tal vez en esta confrontación con Dios, una pregunta importante que podríamos hacernos es si Dios nos confronta a nosotros o muchas veces somos nosotros los que confrontamos a Dios. Y por ahí me gusta ir a la palabra, a la Escritura, ¿no? Y en toda la Escritura podemos contemplar encuentros con Dios y la humanidad. Encontramos que este cara a cara con Dios nunca fue aislado, nunca se manifestó como algo separado del marco histórico en el que el ser humano se encuentra. Por entonces, podemos decir que por lo que no estamos entonces hablando de un encuentro aislado o individual, sino con toda la realidad. Y hablando de toda la realidad histórica, ya sea de un pueblo en el Antiguo Testamento, donde encontramos a un Dios que se manifestaba más como, o mayormente como un Dios de pueblo, a el Nuevo Testamento, con toda la realidad histórica de la persona, donde Dios ya se manifiesta como un Dios más personal. Encontramos en la palabra de Dios a los diferentes profetas, que en su vida y ministerio tuvieron diversas o diferentes experiencias. Encontramos que hubo casos donde los profetas o las personas que fueron llamadas se rebelaron, como fue un caso muy conocido, el de Jonás. Encontramos a aquellos que aceptaron su llamado, aún sabiendo de que el pueblo iba a mantener una postura endurecida, como fue el caso de Isaías. Encontramos los que al ser llamados experimentaron gozo, pero también de alguna manera se lamentaron, como fue Jeremías. Encontramos aquellos que entraron en una crisis o en crisis con una realidad de la que parecía que la presencia de Dios se escondía o que estaba ausente, y es el caso de Habacuc, por ejemplo. En el Antiguo Testamento se resalta la confrontación de Dios y con Dios a través de diferentes expresiones. ¿Dónde se encuentra esto? ¿Cómo podemos expresar esto? Bueno, por ejemplo, la confrontación de Dios para con Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? La confrontación de Dios para con su pueblo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Este tipo de confrontación que Dios nos da, nos hablan de un Dios que siempre, a través de la historia, confronta a la humanidad y al hombre. Siendo que esta confrontación, que es divina, llega a su clímax mayor, al tope, cuando en el Nuevo Testamento nos dice que de tal manera nos amó Dios a todo el mundo, que entregó a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La confrontación, el encuentro con Dios, siempre exige respuestas. Nunca tiene la única finalidad de convertirse en una grata experiencia, sino en un acontecimiento que trasciende la existencia del hombre y de su mundo. La confrontación de Dios afecta tu realidad y te invita, como llamado divino, a comprometerte. En una sociedad que se confronta a sí misma para competir, generando una lucha despiadada entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre países que se enfrentan destruyéndose a sí mismos y que resultan en ganadores y perdedores, la confrontación con Dios es totalmente diferente. Es un llamado a entender nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? Ser la imagen y la semejanza del Creador. Esta confrontación nos compromete con el proyecto de Dios, la nueva humanidad, el reino de Dios y su justicia al que Jesucristo nos invitó, y cuya búsqueda, la búsqueda de este reino, trae satisfacción y plenitud. La confrontación con Dios toca nuestra existencia concreta, nuestra realidad histórica, comprometiéndonos y desafiándonos a una nueva vida en la que andamos en este mundo con fe y con una esperanza viva. Habacuc
el último de los profetas que cité, en el primer capítulo de su libro, versículo 5, cita lo siguiente: observen entre las naciones y miren, dice el Señor. Quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara, no lo creerían. La frase "para Dios no existe nada imposible", que tal vez hemos escuchado 1.000.000 de veces o hasta hemos dicho nosotros 1.000.000 de veces, en muchos casos queda como una simple frase, porque en pocos casos esta frase fue avalada frente a nuestros ojos por una actitud que la respalde y que la complementa. En muchos casos, cuando convivimos en ambientes o compañías que niegan o que polemizan la existencia de Dios o su deidad, no nos resulta muy sencillo declarar a los cuatro vientos y a toda voz que creemos en un Dios de los imposibles. Pero aún cuando nos animemos y cuando podamos declarar esto y cuando de nuestros labios puedan pronunciarse estas palabras de que realmente creemos en un Dios de los imposibles, de que confiamos en un Dios de los imposibles, muchas veces esta declaración no se ve sostenida, no se ve afirmada por la conducta o por el testimonio de aquellos que la proclaman o que la pronuncian. Y la realidad nos dice de que cuando encontramos personas que no solamente poseen esta convicción de que Dios todo lo puede, sino que además de esto también actúan y viven conforme a esta certeza, a esto que proclaman, encontramos un refrescante e inspirador impulso espiritual. Pero la realidad es que a través de los tiempos, en las congregaciones, en las diferentes congregaciones y en los diferentes lugares donde los hijos de Dios se congregan, se nos manifiesta que en muchos casos los cristianos seguimos y creemos en un Dios, y Dios con minúsculas, al que muchas cosas parecerían ser o resultarle muy complicadas. Un Dios que se ajusta más a una versión del mismo hombre mejorada que a lo que verdaderamente Dios revela de sí mismo en su palabra. No estoy hablando de que los cristianos tengamos dificultad o que los cristianos tengamos alguna objeción al momento de aceptar, de alinearnos detrás del concepto o de la idea teológica de un Dios todopoderoso. Ahí estamos todos de acuerdo. Cuando lo tratamos desde la parte teológica o doctrinal, estamos todos en común acuerdo de que Dios es todopoderoso, de que es el Dios de los imposibles, que Dios todo lo puede. Lo que yo estoy diciendo es que sería bueno meditar y analizar si nuestras oraciones, si nuestras acciones no están revelando que en verdad, aun cuando podamos declarar con nuestros labios a un Dios todopoderoso, estemos siguiendo a un Dios que solo puede con algunas cosas y tal vez con otras no, en base a lo que nosotros creemos. El profeta Habacuc luchaba con esta sensación, con la sensación de que Dios no estaba presente y que todo este descontrol que estaba viviendo en medio de un pueblo que le había dado la espalda a Dios era ajeno, o que Dios no estaba presente en todo esto. Y eleva el profeta Habacuc una queja a Dios. Y eleva una queja, un reclamo a Dios de esta injusticia que él ve y que también vive. Entonces, en los versículos 2 al 4 de la cita que estábamos hablando, de Habacuc 1, el profeta recalca o declara lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho
no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y permítanme decirles, cualquier parecido con la realidad de hoy no es pura coincidencia. Es que el hombre vuelve a repetir una tras vez los mismos errores y caemos en la misma decadencia. Ahora, cuando Habacuc no pueda ver a Dios, aun cuando él no pueda comprender y no pueda ver a Dios en medio de esta realidad que estaba atravesando, que estaba viviendo, el Señor le responde que la situación que estaba viviendo el profeta no es algo que se le haya escapado a Dios de su control. Que aun cuando el contexto y su entorno pudieran levantarse como pruebas supuestamente contundentes de la inoperancia, del descuido o aún de la inexistencia de un Dios todopoderoso, Dios sigue al control de todo. Nada se le escapa y en Él encontramos a quien fue, a quien es y a quien seguirá siendo por la eternidad el único y verdadero Rey de todo el universo. Dios le contesta esto a Habacuc. Pero no solamente le contesta esto, no solamente encontramos esta manifestación de Dios de que Él sigue al control de todo, sino que también Dios agrega y le declara que lo que haría, que lo que Él iba a hacer, que la obra de Dios, es más, que ya estaba en curso, que ya estaba haciendo, porque está hablando precisamente de la nación de Babilonia, que iba a caer, iba a destruir, iba a llevar esclavizada al pueblo judío. Él está diciendo de que esto que ya estaba en curso era tan difícil de dimensionar, era tan difícil de creer y de aceptar, que aún cuando Dios pudiera mostrárselo ante los propios ojos del pueblo, no podrían escapar del asombro. Y lo decía la palabra, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara, no lo creerían. Y esto es asombro, es no poder creer, ¿no? Y podemos encontrar un montón de ejemplos en la vida que nos pasan de cosas que no podemos creer. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el hombre se asombra? ¿Por qué el hombre no puede creer ante estas manifestaciones que son divinas? Y evidentemente el asombro muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces, habla de nuestras creencias más íntimas. De que en realidad, aun cuando podemos profesar, como decíamos, a un Dios de lo imposible, el asombro ante su accionar radica en que verdaderamente hay áreas o temas en los cuales posiblemente creemos en un Dios limitado, o por lo menos desatento a nuestra realidad. Si no, ¿cómo podríamos explicar nuestro asombro? Si nos asombramos es porque encontramos sorpresa en lo que Dios hace, porque no creíamos hasta ese momento de que Dios podía hacerlo. Y el ejemplo más claro que encontré para compartir con ustedes es la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si tan solo pudiera tocar el manto, seré sana. Ahora, cuando tocó el manto y fue sana, no se sorprendió. No fue una sorpresa para ella, porque ella verdaderamente creía en fe de que eso iba a acontecer. Cuando uno se sorprende y de alguna manera cuando no espera esto que ocurre, cuando no cree de que Dios pueda obrar o hacer esto que está haciendo. Creo que eventualmente el Señor permite que nuestras vidas puedan ser afectadas por la bendición de encontrarnos con alguien, como el caso de la mujer del flujo de sangre, que ha perdido su capacidad de asombro en Dios. Pero la capacidad de asombro en Dios la perdió no porque no crea en Dios, sino por todo el contrario, porque sabe y experimenta a un Dios de imposibles, a un Dios soberano, omnipotente, porque su concepto de Dios no radica en una versión mejorada del hombre, sino en un Dios sobrenatural que obra de formas y maneras sobrenaturales y que puede actuar, que puede hacer de formas y maneras que sería imposible que pudiéramos imaginar o entender. La creación misma, con toda su diversidad,
y exuberante complejidad es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Es imposible comprender la creación hasta el mínimo detalle. Nos sorprende. Moisés y el Éxodo. Es imposible comprender los milagros y cómo Dios abrió el mar. Hacer que la asna de Balaán le hable es inentendible. Encontrar la fuerza sobrenatural de Sansón cuando se paró frente a las columnas del templo filisteo es increíble. David frente al gigante con una honda y 3 piedras es increíble. Jonás en el vientre del pez durante 3 días es increíble. La concepción sobrenatural de Jesús en la vida de María es increíble, totalmente increíble. El agua en vino es increíble. Dar vista a un ciego es increíble. Afirmar las piernas de un paralítico es asombroso. Resucitar a Lázaro es increíble. Vencer la muerte y resucitar al tercer día es increíble. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, de alguna manera buscaba compartirles la inmensidad de este Dios que excede a tu conocimiento y al mío. Y precisamente en Efesios 3, 14 en adelante dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, excede mi capacidad de creer, de entender. No puedo dejar de asombrarme cuando Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, va más allá de lo que yo entiendo, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría definir increíble. Es algo que no puede creerse. Es algo muy difícil de creer. Es impresionante. Es extraordinario. Por lo menos eso dice el diccionario. Ahora, comprender, creer, entender, es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, de lo que se hace o de lo que sucede. Es descubrir el sentido profundo de algo. Es considerar explicable o razonable algo. Cuando comenzamos el mensaje, te hablaba de la confrontación. Te contaba cuando mi papá me sentaba y me confrontaba. En esta mañana del Día del Padre, en este domingo del Día del Padre, quiero invitarte a que puedas ser confrontado por Dios. A que puedas preguntarte si tal vez en esta mañana papá quiere confrontarte. ¿En qué? En qué tipo de vida querés vivir. ¿Vas a vivir una vida asignada por la realidad de este mundo y por el contexto? ¿O vas a tomar el desafío de creer en un Dios que escapa nuestra capacidad de lógica y de comprensión? Un Dios que verdaderamente es increíble, no por su inexistencia, nada más alejado de esto, sino por todo lo contrario, porque su existencia, que es real y que es vigente por los siglos de los siglos, es tan impresionante, es tan extraordinaria, que no nos entra en nuestra mente terrenal y en la concepción de nuestra realidad. Vas a seguir a un Dios que se ajusta y que se acota a lo razonable, a lo entendible de este mundo, o vas a buscar del Todopoderoso que nunca va a dejar de sorprenderte. Pablo había visto a este Dios con sus propios ojos. Pablo creía en este Dios con todo su corazón
y por ello también es que se animaba a proclamarlo a viva voz en su ministerio. Pero también clamaba en oración, como leímos en el pasaje anterior de Efesios, para que otros hermanos también pudieran conocer y pudieran disfrutar de este Dios que hace las cosas mucho más allá de lo que podemos pedir y siquiera entender. Un Dios que nos parte la cabeza, un Dios que rompe los esquemas, que trasciende lo lógico, que trasciende lo esperable, para manifestarse con toda su gloria y con todo su poder. Como la respuesta que recibió el profeta Habacuc: quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara, no lo creerían, porque es increíble. Este es un tiempo donde la Iglesia de Jesucristo debe abrazar esta convicción, la certeza de servir a un Dios que está por encima de todo lo creado. No solo en el campo de lo doctrinal y de lo teológico, que seguramente todos estemos de acuerdo, sino también en las obras y en las acciones. Una iglesia atrevida, osada, audaz, que no se deje amedrentar por las circunstancias o por el contexto. Una iglesia que se anime a soñar los sueños del Padre, aunque esos sueños puedan ser locura y motivo de burla para toda la sociedad. El llamado de Dios hoy sigue siendo vigente. Hoy, 2020, Dios sigue llamando a hombres y a mujeres a despertar. El llamado de Dios está dirigido a que pueda surgir una nueva generación de valientes que se atrevan a ir por más, que se atrevan a creer, sí, a creer en los imposibles del hombre, pero en los posibles de Dios. Marcos capítulo 9, versículos 22 al 24, encontramos al padre de un hijo endemoniado, que venía a Jesús a pedirle por su hijo. Y la palabra dice lo siguiente, que este padre le dice a Jesús que su hijo a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y le dice este padre a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. Jesús le contesta: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, dice precisamente la palabra. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Estamos hablando de una generación que se anime a dejar la seguridad de lo creíble para poder degustar de lo increíble. Que estén dispuestos a tirar las redes nuevamente cuando las evidencias declaran fehacientemente que no habrá pesca. Una generación que esté dispuesta a llenar las tinajas con agua a pesar de no poder entender para qué es eso, pero sabiendo de que luego se va a manifestar el mejor vino. Una generación que se anime a caminar hasta las aguas, a buscar de una moneda para pagar los tributos, aún sabiendo que de forma increíble esa moneda la van a terminar encontrando en la boca de un pez. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi intención no es generar un punto de discusión o de contienda. No radica en imponer o en decretar posturas. Por el contrario, es una invitación de todo corazón para que juntos podamos descubrir a un Dios que es increíble. No porque no se pueda creer en su existencia. La existencia de Dios está más que comprobada, sino porque precisamente su existencia, su poder, su eternidad y todo lo que Dios es supera nuestra limitada, terrenal y muchas veces obstinada capacidad de comprender y entender. En este domingo especial, donde estamos celebrando y recordando el Día del Padre, qué bueno es saber y meditar en que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es demasiado grande
para que pueda caber en nuestra mente. Y yo me animo y me atrevo a darle gracias a Dios por ello, porque nuestro Padre sobrepasa todo lo que podemos entender y todo lo que podemos pedir. Que Dios bendiga su palabra, que acomode cada palabra que yo he dicho, que la ajuste, que lo que tenga que ver con voluntad humana lo quite y que el Espíritu Santo pueda en profundidad dar fruto de lo que Él quiso decirle a su iglesia en esta mañana. Amado hermano, amada hermana, te invito a que ahora podamos continuar disfrutando y celebrando juntos el tiempo de la Cena del Señor. Así que yo te pido que puedas estar en este tiempo participando como iglesia a través de las redes, en forma distanciada físicamente, pero muy juntitos en espíritu, en amor, en convicción de los símbolos, el pan y el vino, que son los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que, querido hermano, yo te invito a que puedas tomar en este tiempo el pan y la copa para participar de los símbolos. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les envía diciendo que aquello que él había recibido es también lo que les enseñaba a ellos. Que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan. Y yo te pido que puedas tomar tu pan, vamos a estar orando por él, vamos a dar gracias por él antes de participar. Padre amado, nos presentamos delante de ti, reconociendo y sabiendo de que tú eres Dios. Gracias por este pan, porque representa el cuerpo de tu Hijo Jesús, el cual fue entregado por nosotros, fue molido por nuestros pecados, para que en él encontrásemos salvación. Padre, gracias Señor por este sacrificio. Gracias, papá, porque en Jesucristo no hubo mezquindad, sino que se entregó por completo. Señor, pon en nosotros también este sentir, el que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Señor, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos para que podamos experimentar y vivir tu presencia a pleno en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, gracias por este pan que simboliza el cuerpo de tu Hijo. Hermano querido, te invito a que podamos participar juntos del pan. La palabra de Dios nos continúa diciendo que esa misma noche el Señor también tomó la copa. Y la copa representa la sangre. Este vino representa, simboliza la sangre de Cristo. Una sangre derramada en favor tuyo y en favor mío. Una sangre sin pecado, sin mancha. Una sangre de un justo, para que el injusto alcance misericordia. Oramos por la sangre, por el vino que simboliza esta sangre. Padre amado, Señor, también queremos en esta hora agradecerte. Agradecerte por la sangre de Jesús, derramada en favor nuestro. No la merecemos, no podemos hacer nada para merecerla, pero en tu amor y en tu misericordia, tú decidiste entregar a tu Hijo y hasta la última gota de su sangre para que alcanzáramos redención. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre mediante la cual encontramos acceso a la eternidad, al perdón, a la salvación. Gracias porque en esa sangre, Señor, somos vencedores nosotros. Gracias, papá, porque aún en una vida compleja, con errores, con avatares, con tormentas, con dificultades, en esta sangre bendita, en este sacrificio bendito, encontramos el norte, encontramos el sustento, encontramos, papá, la fortaleza, la sujeción necesaria para mantenernos firmes. Señor, gracias te damos por este sacrificio,
Gracias por el perdón. Y gracias, papá, una vez más te damos por la entrega y por la vida de Jesucristo. El justo, como decíamos recién, que a través del cual fue justificado el injusto, nosotros. En el nombre de Jesús lo hacemos. Participamos de la copa. Amén. La palabra de Dios agrega que cada vez que comamos de este pan, que bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Qué bueno es saber de que esa tumba, esa piedra fue removida, de que esa tumba quedó vacía y de que al tercer día, aunque parezca increíble, este Dios hecho hombre, el Verbo hecho hombre, resucitó y que en Él encontramos salvación. Increíble para el hombre, pero totalmente cierto para el Hijo de Dios. Amados, que tengan un domingo excelente, que puedan disfrutar en familia de este Día del Padre, ya sea que lo tengas presente o no, pero más allá de que puedas disfrutarlo o no con tu papá presente, podés disfrutar, sea cual sea tu situación, del Padre por excelencia, del Rey, del Señor de las luces, ese papá perfecto, en el cual podemos cobijarnos, en el cual podemos sostenernos, aferrarnos, en el cual podemos descansar tranquilos. Gracias a Dios porque un día cruzó nuestras vidas y porque se transformó en nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, bendiciones para cada uno de ustedes. Excelente semana. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor
Qué hermoso tiempo juntos, qué hermosa palabra nos permitió compartir una vez más el Señor. Los invitamos que a las 11 también se conecten a las clases de escuela dominical que nuestros maestros preparan cada semana. El Señor los bendiga. Nos vemos pronto.